안녕, ¿cómo están? Hoy quiero hablar mi experiencia en Perú. Quiero hablar combi en Lima. Antes yo, hace 6 años, pasó algo mal, accidente a mí. Entonces tenía que vivir en Lima por un tiempo. Estos accidentes voy a contar en otro video. Porque hoy quiero hablar de combi en Lima. Pero yo vivía hace 6 años, por eso ahora es tal vez algo diferente. Eso tienes que saber, ¿sí? Antes, yo cuando vivía en Lima, primera vez vi combi bus en Lima, me impresioné como un privado caro. No pensaba era como transportación. Yo antes, cuando vivía en Lima, yo vivía en Ate. Había una familia peruana, hicieron como homestay para los coreanos o para Koika. Yo vivía allá, entonces yo quedé como un homestay con un peruano familia en Ate. Cuando vivía en Ate, 2 o 3 días fui a la Universidad de San Marconi para aprender español con una estudiante. Siempre tomaba un poco grande bus, pero eso no es metropolitano. Y cuando quería irme a un lugar, si podía irme con metropolitano, tomaba metropolitano. Si no podía irme con metropolitano, tomaba taxi. Porque metropolitano hay de mapa de rutina donde va ese bus. Y tiene exactamente precio y muy útil también. Durante bus hay información de bus, siguiente parada, estación, bla 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 así. Pero metropolitano aún hay información de bus, siguiente parada. Pero no hay mucho parada. No podía irme a todos los lugares con metropolitano. Por eso usaba taxi. Pero los taxistas me cobraron muy caro. Yo pagaba más dinero usar taxi en Lima que usar en Corea. Eso puedes creer, pero había una buena opción, es usar combi. Los limeños también usan mucho combi bus. Yo también tomaba solo cuando estaba con mis amigos. Porque para los extranjeros es difícil usar combi bus en Lima. Porque no sé dónde hay paradero y qué bus llega a este paradero. No hay información de bus. En Corea siempre hay grande paradero, bus stop. En el paradero hay información de qué número de bus llega a este paradero. También información de cuánto tiempo falta llegar a este bus. Por eso es muy útil. Cambio en Lima no hay información de paradero de combibus y información de combibus. Por eso es difícil usarlo. Lo más difícil cosa es rutina de combibus. Cobrador dice: sube, 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 San Marconi, Miraflores, Mercados. Así se dice. Entonces entiendo, este bus va a llegar a Universidad San Marconi, Miraflores o un mercado. Pero no hay más información de otro paradero. No sé exactamente ese bus de qué rutina va a llegar. Por eso es difícil usar para extranjero. En Corea hay información de bus en el internet y smartphone, celular también podemos chequear qué número de bus tenemos que tomar, cuánto cuesta, cuánto tiempo falta llegar de esta estación. Puedo saber todo. Por eso, si hay un poco más información de combi, los extranjeros también van a usar mucho porque combi es muy barato que usar taxi y usar de metropolitano. Y ahora quiero hablar de diferentes cosas sobre bus de Corea y de combi bus. Bus de Corea es como metropolitano. Es grande, hay paradero grande, podemos sentar en allá. Todo hay información de rutina también. Pero combi bus es pequeño y hay cobrador. Yo nunca vi cobrador en transportación en mi vida. Primera vez vi cobrador en transportación en Lima. Es muy interesante. Primero, cobrador da información de combi bus. Cuando bus llega a paradero, sube, 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 Miraflores, San Marconi, Barranco. También promociona como
¿Vas a subir? Y vas a subir, así preguntan. Cuando bus para un paradero, siempre sale, da información y promociona también, así. Cuando bus empieza de conducir, cobrador está como corriendo y subiendo bus. Cuando yo vi esto, wow, eso es como un circo. Parece que es peligroso, pero los cobradores hacen muy bien esto. Es profesional de subir de combibus. Wow, corriendo, subiendo. Y cobrador cobra pasaje. Cuando pagamos pasaje, le da boleto para que saber esa persona se pagó o no. Cuando cobrador cobran pasaje, cobramos dinero. Si alguien pagó, se mostró su boleto. Para mí, ese boleto es también muy interesante. En Corea, como nos pagamos transportación, metro, bus, pagamos por tarjeta o dinero, pero no le dan boleto. En Perú le da boleto y hay muchos diferentes combi. Entonces, boleto también hay muchos diversión. Hay muchos diferentes tipos de boleto. A ver, yo voy a mostrar mi boleto cuando vivía en Perú. Yo colecté un poco boletos. Eso voy a mostrar. Eso es mi diario cuando vivía en Perú. Siempre como escribí mi diario para que recordar. Y cuando vivía en Perú tenía muchas buenas ideas también. Eso también escribí. Eso es hace 6 años, por eso muy antiguo. Mira. A ver, voy a mostrar. Mira, eso es de baño también colecté. Y eso es boletos. Eso es ticket de Mirador de San Cristóbal. Y siguiente página también tiene así. Y siguiente página también tiene. Es muy bonito porque hay muchos diferentes boletos. Tiene muchos colores y todo es diferente, por eso me gustaba colectar y así colecté. Quería como colectar más, pero se terminó de mi diario, por eso como así yo colecté. Así. Bueno, eso es mi tesoro de Perú. Así. Hay una cosa no entiendo. Es precio de combi. Cobrador cobra, depende de distancia. Pero para extranjeros, wow. No sé, esa distancia cuánto cuesta. Creo que solo los limeños y cobrador pueden saber. Pero para extranjeros es wow, difícil. Y también no entiendo cosa es pasaje y boleto, precio es diferente. Aún digamos, si yo pago un sol 20, a veces le da boleto de un sol, como boleto tiene precio un sol. Eso también no entiendo. Y otra cosa es como yo tomaba un poco grande bus para ir a Universidad San Marconi para aprender español. Pero yo siempre tomaba mismo paradero, mismo bus, misma distancia, pero cada día el precio es un poco diferente porque a veces pagué 2 soles, a veces me cobran 2 soles 30 o a veces 50. Eso no entiendo porque mismo distancia, mismo bus, pero cobran diferente, depende del día. Tal vez es engañar dinero, pero eso está bien porque es pequeño dinero, por eso no hay problema. Pero el problema es el taxi. Taxi cobra mucho. Yo, la verdad, pagaba mucho. Como siempre tomaba taxi, al menos pagaba como 20 y 30, como casi robando dinero. Por eso, ayun, volvemos tema. Sí. Otro interesante cosa es, Corea es como cobran pasaje automáticamente, pero cobrador es humano, no es máquina. Por eso, si cobrador olvidó de cobrar de pasaje, tal vez alguien se puede tomar combi por gratis. Creo. Supuestamente creo que hay este caso. Yo creo. Otra divertida cosa es como, no es en combi, pero hay un poco grande bus en Lima. A veces la gente suben, pero no pagan pasaje. Algunos cantan y rapean y bailan o muestran su pobreza y después cobran dinero en bus. Es interesante. Una vez me gustaba cantar un chico en el bus, por eso yo también le da pequeño dinero. En bus en Lima podemos ver performance también. Bueno, hoy yo compartí
mi experiencia, mi impresión sobre Combibus en Lima. Todo para mí es una historia porque fui 2 veces a Perú, primera vez, segunda veces, pero segunda veces yo tenía miedo quedar en Lima, por eso solo pasaba Lima y fui Cusco primero, solo estaba en el aeropuerto, porque tenía algo mala experiencia en Lima, pasó grande accidente. Eso cosa voy a compartir otro video, pero a veces un poco extraño Lima y Perú, por eso hoy día quería compartir mis recuerdos y experiencia con ustedes. Gracias por ver mi video. Espero que disfrutaste con mi video. Nos vemos en el siguiente video. Quiero hablar de más de Perú. 그럼 안녕. Make it last.